Perfileando. Saludo y me da muchísimo gusto que estén conmigo Ramón Verdugo y Jesús Quintero, o Jesús Quintero y Ramón Verdugo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años y que siempre he admirado su trabajo y sobre todo, chicos, su perseverancia. Hace poco vi que estaban cumpliendo 15 años y dije, ay, no es cierto. ¿Verdad? Me acuerdo cuando empezaron con Tijuana Hace Teatro, 2007, ¿no? Así es. Bueno, pues como todo mundo y siempre que vienen aquí hablan de obras, hoy quiero hablar de ustedes. Entonces, ¿por qué el teatro, Ramón? ¿Por qué el teatro, Jesús? ¿Qué pasó con sus vidas que dijeron el teatro? Pues sí, pues muchas gracias primero por permitirnos platicar aquí contigo. Y yo creo que, no sé si esta frase de que el teatro te encuentra o tú lo encuentras, ¿no? Esta idea como dicen, como los gatos te encuentran, así también tú. Yo no sé, yo el teatro, por supuesto, desde que era muy pequeño en la escuela, kinder, primaria, secundaria, siempre recuerdo haber estado involucrado en actividades artísticas. Entro a la prepa también y en la universidad tengo la oportunidad de estar en el taller universitario de teatro y después en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, que para mí fue el parteaguas que me permitió decidir dedicar pues mi vida a la experiencia escénica, a la experiencia teatral. Y creo que, como bien dices, es una carrera llena de muchos matices, ¿no? El teatro siempre suena a muchas experiencias diferentes, desde las más experimentales hasta las más glamurosas. Creo que en ese rango de matices la gente ubica el teatro, pero creo que es una carrera de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también de mucho gozo. Y yo creo que al final ahí está, en mi caso, la respuesta de por qué el teatro se ha convertido en parte de mi vida, pues en al menos 15 años en Tijuana Hace Teatro y un poquito antes también como actor. Sí, ¿y tú, Jesús? Mira, Rocío, yo me acuerdo, la primera experiencia que tuve en teatro fue en preescolar. Me acuerdo muy bien de haber estado en un festival del Día de las Madres y haberme presentado en el teatro del Teatro Tijuana del IMSS, del Seguro, y perfectamente estar ahí parado, ¿sabes? Una señora, la mamá de algún compañero, terminando de arreglar lo último que tenía que arreglar y entrar. Me acuerdo que yo participaba como uno de los soldados de Dulce del Rey de Chocolate, ¿no? De la canción de... Me acuerdo perfectamente de ese momento y salir, esa experiencia donde, digamos, el área del público pues era como una fosa oscura, ¿no? Y todo pasaba tan rápido y demás, y terminaba siendo una cosa de adrenalina y demás, que en ese momento no tenía digamos, la capacidad como para, ¿no? Incorporar todas las experiencias, qué es lo que estaba pasando. La emoción. Sí, sí, sí. Pero definitivamente digamos, este interés continuó en mí y fue hasta la que llegué a la secundaria que en un momento tuvimos una actividad que nos dijeron, tienen que ir a ver una obra de teatro. Y así fue como fui a ver al Festival de los Desarraigados, que también era en el Teatro del IMSS, un festival ya hace muchos años. Y ahí vi la primera obra de teatro y cuando la vi dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Eso fue como empezó y pues bueno, involucrándonos. Oigan, bueno, yo los conozco porque tengo una persona que quiero mucho que es cercana a mí, que es mi hija, que es teatrera también. Ella me dijo a mí a los 9 años, yo quiero estudiar teatro. Yo no sé a qué edad les dijeron ustedes a sus papás. Yo no me asusté, pero mucha gente me empezó a decir, oye, pero ¿de qué va a vivir? Claro. ¿Verdad? Sí. Porque es una historia complicada. Ustedes lo han visto y yo por eso los admiro más, porque han seguido y han seguido y han seguido. ¿Verdad? ¿Qué te dijeron a ti en tu familia? Oye, estudia otra cosa, ¿o qué te dijeron? Fíjate, tuve la fortuna también de que mis padres, digamos, fueron siempre muy abiertos respecto a lo que yo quisiera hacer. Y creo que no hubo un momento como, lo voy a hacer ahora, sino que se fue metiéndose, fue siendo parte de mis actividades cotidianas. Y creo que en el momento en el que ya, digamos, yo decido y nos damos cuenta, ya estaba ahí inmerso, metido y además, de alguna manera, siempre han estado ahí. Creo que tiene que ver con el apoyo, ¿no? Del soporte de la familia para decir, bueno, al final del día, la vida es muy compleja y prácticamente en todas las áreas, carreras y todo será un área de trabajo y esfuerzo. Y creo que eso me lo dijeron, ¿no? Hay que trabajar siempre en el área que tú elijas y donde tú quieras estar, solo que hay que trabajar y va a ser un esfuerzo.
Y claro, ya viviéndolo, nos damos cuenta que particularmente, pues vivimos tal vez en, no sé, quién sabe si decir en un país, en una sociedad, en un mundo donde muchas veces el arte justamente es visto como pues una práctica de hobby o simplemente como una actividad recreativa. Pero a lo largo, por ejemplo, de estos 15 años donde nosotros, además de generar expresiones escénicas o artísticas, hacemos otros proyectos, nos damos cuenta del poder y de la transformación que puede tener el arte en las personas, ¿no? Y no solamente como espectadores, sino las chicas o los chicos que entran a un taller de teatro a los 10 años, a las secundarias, en los momentos de la adolescencia o incluso siendo adultos, ¿no? Es una experiencia que nos permite reencontrarnos con nuestra propia humanidad y yo creo que ahí radica como esta fuerza de dedicarnos al teatro y de no haber pues, en el camino detenido, ¿no? Porque Jesús, hay gente que sí lo ha hecho, que ha dicho, no, es muy difícil. Y la verdad, ahí nos vemos, ¿verdad? Y se quedan con, pues yo digo que con esa frustración, porque este mundo, así como lo estamos planteando, es maravilloso. El mundo, ustedes además, a mí me da mucho orgullo tenerlos aquí porque han estado ya en escenarios internacionales, han obtenido no sé qué cantidad de premios y sobre todo siguen, tienen un teatro que si usted que nos escucha en California y no ha venido, tiene un teatro, bueno, no sé, ahorita me dicen cuándo van a abrir temporada porque ahorita está cerrado, pero un lugar único en Tijuana, que muchas personas a las que yo he invitado a ir, después de que van, dicen, ay, yo no sabía que existía ese lugar en Tijuana, el Teatro de las Tablas. Pero bueno, Jesús, mucha gente sí se va. Y a mí me gustaría que tanto tú como Ramón me digan cuál ha sido el momento más difícil para ustedes en estos 15 años. Probablemente el más difícil, y creo que para mucha gente también, fue justo después de la pandemia, ¿no? Probablemente durante la pandemia el panorama era totalmente incierto, ¿no? Pero ya una vez que, digamos, poco a poco se empezaron a reactivar las actividades económicas y demás, sí era como una preocupación de, ¿y la gente va a regresar al teatro? ¿Y vamos a poder hacer las cosas como las hacíamos antes? ¿Será relevante, ¿no? Asistir a una actividad cultural cuando ahorita el mundo está preocupado por otras cosas? Creo que fue uno de los momentos como más inciertos, pero afortunadamente pues pudimos creo, haciendo mancuerna, digamos, con los mismos equipos creativos, también a nivel, creo como gremio teatral, incluso a nivel nacional, creo que hubo una sinergia y también hubo, se logró hacer, digamos, eco de estas necesidades, de estos preocupaciones a las autoridades, por ejemplo, de cultura, y por ahí empezó a haber un que otro estímulo para esto, para otro, para reactivar, y así poco a poco fue como empezamos, ¿no? Creo que fue un momento difícil, pero también un momento donde más nos conectamos como creadores, como incluso como, digamos, no son dirigentes, pero digamos como colaboradores de espacios independientes, de espacios culturales independientes a nivel nacional, y de una forma pues nos conectamos y nacieron muchas cosas muy, muy bellas. Y además, bueno, ustedes aparte de producir, de impulsar el teatro, tienen también el desarrollo de programas para la formación de audiencias y la divulgación del quehacer escénico con una escuela binacional. Sí, la Escuela Binacional de Espectadores ha sido un brazo muy importante de Tijuana Hace Teatro. De hecho, ahorita está abierta la convocatoria y, bueno, consiste básicamente en que invitamos cada año de 10 a 20 personas para que vean teatro con nosotros, ahora en Tijuana y San Diego, porque desde el 2014 es una Escuela Binacional de Espectadores. Y es muy sencillo porque la gente envía una carta, nos dice por qué quiere ser parte de un grupo de espectadoras o espectadores, no de artistas. Es decir, la gente solo tiene que tener el interés de querer ser espectador y hacemos un grupo. Estamos convocando para la generación número 13, casi nació junto con Tijuana Hace Teatro, la Escuela Binacional. Y bueno, es una experiencia en la que vamos a ver teatro, danza, música en Tijuana, en San Diego. Nos reunimos una vez al mes para platicar. Se convierte como en un club de espectadores muy padre, pero además nos permite acercarnos con los teatros, con los públicos, generar vínculos y además se convierten en multiplicadores de su experiencia, ¿no? Y se dan cuenta del potencial del teatro que hay en la región.
Así es, de la gran cantidad de talento que hay y que pues está esperando una oportunidad. Y bueno, pues de aquí, o sea, el punto es cuando uno cumple años, yo voy a cumplir el mes que entra, uno dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿Y qué sigue? Más allá de hacer planes guajiros, como decía mi mamá, ¿qué sigue después de esto? Porque la manutención de todo lo que ustedes hacen, o sea, es complicada. Y bueno, antes de eso, hablé del Teatro Las Tablas. Me parece que nos vamos a ir a pausa en un minuto. No sé si quieras dar una introducción y nos vamos a quedar en redes. ¿Qué es el Teatro Las Tablas o Jesús, que fue, cómo se llama? Tú llegaste a ese espacio, quiero que me cuentes la historia. Llegaste y dijiste, aquí voy a hacer ¿cómo fue? Porque siempre me he preguntado. Pues en realidad ese espacio era una miscelánea de mi abuelita. Entonces yo desde niño la pasaba ahí los fines de semana y bueno, la tiendita para mí, ¿no? Era así como mi entretenimiento del fin de semana. Y ya una vez que me fui involucrando en el teatro, le vi las posibilidades a ese espacio que además uno cuando es chico, pues ves las cosas de otra dimensión, ¿no? Y se ve enorme ese lugar. Ya después cuando mi abuelita fallece, yo me quedo con ese espacio. Aquí hay una llamada de Ofelia Gutiérrez. Buenos días, felicidades a los jóvenes. Se nota la gran emoción y pasión por lo que hacen. Sigan adelante, necesitamos más personas así. Gracias. Gracias, Ofelia. Y Vivi Fletcher nos manda saludos. Y Jorge Muñoz dice, evidentemente a Shakira no le importa que sus hijos vean lo mal que habla de su papá. Pues, ¿qué les digo? Bueno, aquí estoy con dos actores profesionales y decías tú, entonces era una miscelánea de tu abuelita. Está en la Colonia Marrón y eso, ay, a mí me encanta. Desde que estamos haciendo antesala para entrar a ver las obras de teatro, ahí tuve el gusto de ver a mi hija actuar y es un lugar para 30 personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es maravilloso, es como que se mete, ¿sabe cómo siento yo? Como que se mete uno a un libro de cuento. Haga de cuenta si se introduce, entra a la puerta, se sienta y luego empieza la primera llamada, la segunda llamada, empieza la obra y se sumerge uno en ese mundo. Con unas escenografías que hace aquí mi querido Jesús Quintero, maravillosas. Sí, 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 es un espacio, nos lo han dicho, para muchas personas lo describen como mágico, ¿no? Y bueno, realmente pues para nosotros ha sido casa, creo que ha sido una parte muy importante para el desarrollo de nuestra compañía. Yo estoy convencido que sin un espacio sede como ha sido Las Tablas, a Tijuana Hace Teatro le habría costado probablemente más trabajo dar los pasos que ha dado, ¿no? Porque no hay teatros en Tijuana, además. No, y porque los que hay, digamos, la verdad es que en términos institucionales pocas veces tienen una vocación solamente para las artes, ¿no? Se convierten en teatros auditorios, son teatros con otras necesidades y tener un espacio, un teatro, un foro que nos permita generar pues eso, teatro, expresiones escénicas, pues se convierte en un privilegio, en un gozo y también en una responsabilidad y bueno, en una resistencia, porque bueno, esos espacios evidentemente, hay que decirlo, hay que mantenerlos, hay que pagar sus rentas, sus servicios, es decir, no son espacios nuestros, ojalá fueran espacios nuestros. Aunque ¿no? Estén cerrados una parte del año por razones obvias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro, o sea, independientemente de que no haya una temporada, hay que seguir pagando su renta, sus servicios, los permisos, etcétera, la cantidad de cosas. Y si le sumamos la cantidad de reglamentos que todavía no están acordes a las necesidades. No me hables de eso. Es decir, son importantes, ¿no? Porque como decías hace rato, muchas veces las celebraciones pues muestran solamente, bueno, es importante hablar de los logros, de las cosas que son súper positivas. Que pues sí, pues como decía alguien, pues sí, yo me gusta mucho el periodismo, pero ¿cómo? Claro. Y cuando voy a la gasolinera, el señor de la gasolinera me va a decir, ay, Rocío, me caes muy bien, te regalo la gasolina, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con ustedes como actores. Y quiero hacer referencia a algo que tú dijiste ahorita de reglamentos. En la petición que siempre he hecho de que tengan en cuenta que son artistas, porque me ha tocado ver algo tan triste como haga de cuenta que entraron 20 personas a ver la obra y llegan los de reglamentos y decomisan, confiscan
Ay, no sé cómo decirle, pero me da tanto coraje, porque digo, oiga, convencer a las personas de que vayan al teatro, todo lo que implica producir una obra, muchachos, ustedes los ensayos, la historia de estar horas y horas, Claro. para que de repente llegue alguien y soy de reglamento 2 y pues adiós, la gran mayoría del dinero se va. Sí, y justamente eso, ¿no? Digamos, al ser una actividad artística y económica, por supuesto, vamos a pensar que en el tema de impuestos o cosas, pagamos como los permisos y los impuestos que se deban de pagar, pero la consideración, por ejemplo, con los espacios independientes, pues es que no somos una sala con 900 butacas o con 450 butacas o una plaza monumental que tiene para miles de personas. Y digamos, es la misma vara con la que se mide a todos los espacios de entretenimiento. Así Entonces, es. creo que en lo que sucede con los foros independientes o con los teatros es que además de que generamos expresiones escénicas, contribuimos de alguna manera a que el tejido social se revista de otra forma, pues de alguna manera contribuimos a que existan otros espacios de diversión o de esparcimiento, o de pensamiento, de reflexión. Y en lugar de encontrar, vamos a pensar, ni siquiera estímulos, facilidades, muchas veces podrían ser obstáculos. Yo creo que uno de los momentos que hace rato decía Jesús, la pandemia, pero otro de los momentos han sido la cantidad de veces que nos hemos topado con una incomprensión por parte de las autoridades para entender nuestra actividad y decir, estamos generando proyectos para no solamente nuestros públicos, para la ciudad. Es decir, contribuimos a que existan en la ciudad actividades culturales que a veces, desgraciadamente, ni desde las mismas instituciones suceden, ¿no? Nosotros el año pasado en las tablas tuvimos post pandemia 60 funciones solo en ese espacio, ¿no? Y que son pocas en relación porque veníamos de una pandemia, pero en realidad pocas veces se ofrece eso en otros teatros y entonces ahí es donde decimos, ojalá pudieran comprender que la situación es un ganar-ganar, ¿no? Estamos generando proyectos no solamente para una satisfacción personal y decir, me encanta hacer teatro, etcétera. No, hacemos espectáculos escénicos para ser compartidos con la sociedad, con la comunidad. Y con esta parte tan importante que es el arte como terapia, ¿no? O sea, es terapéutico totalmente el arte, ¿o no, Jesús? Sí, definitivamente. Las experiencias, o sea, son incontables, yo creo, de las personas que nos han dicho, ya sea porque fueron a una función, salieron, estuvieron en un taller, estuvieron, por ejemplo, en alguno de los programas, interprepas con espectadores, etcétera, que nos dicen, me cambiaron la vida, ¿no? O sea, y además de maneras que sinceramente yo no esperaba, o sea, que me dijeran, ahora sucede esto en mi trabajo, ahora puedo hacer esto, ahora en mi familia, ahora me dedico a esto, ahora dejé de hacer esto y ahora hago lo otro, porque el teatro les dio eso, o lo que sea que les haya dado, ¿no? Es impresionante. Es un espejo maravilloso, ¿verdad? Oigan, pues a mí me da mucho gusto, yo soy, como se podrán dar cuenta, fan del teatro, desde muy chiquita, así como ustedes hablan de su vocación y lo que les pasó desde muy chiquita, mi mamá también me llevó al teatro. Puedo presumir que alguna vez hice, como tú hiciste lo del Rey del Chocolate, yo hice un cuento, pero en el Teatro Juárez. Como mi abuelita era maestra de primaria y yo, ándale, ahora que veo la magnitud de un teatro como ese, dije yo, ay, ¿cómo? Claro, claro. Pero yo no me dediqué a eso, no fue esa mi vocación, pero ¿qué sigue, muchachos? Después de estos 15 años, no sé si nos puedan platicar cuándo vienen sus temporadas, qué van a hacer. Han hecho presentaciones en el extranjero también muy valiosas. Sí, de hecho, el año pasado, bueno, en 2021 estrenamos una colaboración, es una coproducción que hacemos con una compañía de Nueva York, Tijuana, Jessica Bauman y un servidor. Dirigimos un proyecto que se llama The Frontera Project, que bueno, ha tenido casi 30 funciones en California, Washington, New Jersey, Pensilvania. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy, muy importante para la compañía porque además habla sobre nuestra entidad como fronterizos, de la vida fronteriza. Nosotros lo estrenamos en las tablas este año, en 2022. En el otoño, y bueno, regresará este año. Y bueno, estamos muy contentos de que la próxima semana abrimos temporada justo en Teatro Las Tablas, como decías, con una obra que se llama A veces los perros sonríen, que es un texto de Bárbara Perrín Rivemar, una dramaturga que vive en tijuanense. Y muy talentosa. Muy talentosa, Bárbara, que bueno, recorrió el noroeste del país. Esta obra la tuvimos en Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, en la Ciudad de México. Regresa el próximo fin de semana con una temporada.
En febrero viene otra producción de nosotros que se llama Mendoza, que es una versión de William Shakespeare, de Macbeth, de William Shakespeare. Y en marzo tenemos también Hay Moscas en la Luna, que es una obra también de Bárbara, que estrenamos ya hace algunos años. Y además nos visitan 4 obras del noroeste del país, del Circuito Nacional de Artes Escénicas, que vienen de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa. Así que bueno, tenemos mucha actividad en Teatro Las Tablas. Eso es lo que sigue, digamos, en términos artísticos. A corto plazo. A corto plazo, exacto. Oye, bueno, qué padre. O sea, entonces, el fin de semana que entra abren temporada ya. Así es. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes tú, Jesús? Pues emocionado, la verdad, muy contento porque ahora que empezamos justo a publicar la información de la nueva temporada y demás, la gente está muy despierta, la gente está respondiendo muy bien, estamos llegando probablemente a personas que antes no habíamos llegado, están contestando y diciendo hay que ir, vamos a ir, le recomiendan a alguien, etcétera. Incluso desde que salieron los boletos a la preventa empezó a moverse eso también. Entonces, creo que el inicio del año probablemente se presenta como una oportunidad, a lo mejor para muchas personas de hacer probablemente algo que no habían hecho, de conocer una parte de la ciudad en términos culturales que a lo mejor no conocían. Y a lo mejor de otras personas de continuar, ¿no? Acompañándonos durante este viaje que pues ya va poquito más de 15 años. Pues qué bueno que nos dio tiempo de platicar todo esto antes de que se termine el programa, aunque todavía nos quedan unos minutos. Pero de nueva cuenta se comunica Ofelia Gutiérrez para decir que así como describen el teatro, me recordó al actor Fred Roldán, que transformó su casa en teatro en la Ciudad de México. Así los veo con esa pasión. Sí, por lo que tú platicabas de tu abuelita, ¿no? De cómo de miscelánea la hiciste este lugar. Sí, digamos, el apego probablemente a los lugares, ¿no? Una de las razones, por ejemplo, del nombre de nuestra compañía Tijuana Hace Teatro tiene que ver con ese amor a la ciudad. O sea, tanto Ramón como yo, como muchos, podríamos haber estado haciendo esto en otro lugar. Nos podríamos ir a ver a la Ciudad de México, etcétera. Como han hecho muchos. Como han hecho muchos, pero nosotros de verdad tenemos un cariño, un amor por esta ciudad. Somos tijuanenses, nacimos aquí en Tijuana, y creemos que esta ciudad merece esto y muchísimo más. Claro, pues yo comparto ese amor por la ciudad junto con ustedes, aunque no sé de aquí, estoy adoptada, ya me adoptó, y todo lo que signifique apoyarlos y apoyar a esta comunidad, creo totalmente en el arte. Para mí es la manera más sencilla de curar el alma, el corazón y muchas otras cosas. Sí. Y bueno, por último, ya antes de cerrar esta conversación en Perfilando, Ramón, si volvieras a nacer, ¿volverías a escoger esto? Sí, definitivamente. Yo creo que sí. Digo, en este momento, a sabiendas cómo el mundo es, creo, me parece que es lo más cercano a entender un espacio donde siempre estoy en reto y en autoconocimiento. Entonces, creo que si el teatro nos da esa oportunidad, creo que definitivamente sigue siendo opción. ¿Y tú, Jesús? Definitivamente, sí, no lo cambio. Incluso los errores que al final han sido parte de un aprendizaje, ¿no? De poder crecer, es esto. O sea, me siento además parte de algo mucho más grande, ¿no? Más que me conecta por siglos, probablemente, con experiencias de otros lugares. Sí, ay, qué padre lo dijiste. Bueno, ¿cómo se comunican con ustedes? Porque ya se me acabó el tiempo. Nuestras redes, Tijuana Hace Teatro, Teatro Las Tablas, tanto en redes, páginas web, siempre con que busquen así, pongan en el buscador Tijuana Hace Teatro, Teatro Las Tablas, seguramente aparecerán nuestras redes tanto en Instagram, Facebook y nuestras páginas web, tanto del teatro como de la compañía. Ahí van a encontrar convocatorias, temporada, función, información, todo. Y bueno, ahí nos pueden mandar mensaje, cualquier duda que tengan, por ahí. Igual, ¿verdad? Ya, bueno, gracias, muchachos. Muchas gracias, Rocío. Le mandamos saludos a Jenny, que seguramente está escuchando la entrevista. Saludos. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias a Juan Miguel Hernández Santiago, que anda por ahí todavía y que fue parte de estas generaciones de la Escuela de Espectadores. Claro, sí. También le agradezco mucho a Israel Flores, a Israel Palma, al ingeniero Oscar Arreola, a todo el equipo, colaboradores, patrocinadores, radioescuchas, internautas. Muchísimas gracias. Si les gusta el programa,
No sean malos, recomiéndenlo. Los dejamos con la programación de Fórmula. Viene el abogado Jordán y sus colaboradores. Lo esperamos el lunes a las 6 aquí en Fórmula en la mañana. Y les recuerdo que a todo tenemos derecho, menos a devaluar el espíritu. Así es que ánimo, arriba corazones, seguimos adelante. Hoy puede ser un gran día, decídelo tú. Por favor, cuídese mucho.